Todo hogar en Israel inclina su cabeza hoy. Inclinaremos nuestras cabezas ante la gran pérdida de nuestros 4 rehenes. Todos sentimos un dolor mezclado con rabia. Todos estamos furiosos con los monstruos de Hamás. Los 4 ataúdes de nuestros seres queridos nos obligan más que nunca a prometer, a jurar que lo que ocurrió el 7 de octubre nunca volverá a ocurrir. La voz de la sangre de nuestros seres queridos nos clama desde la tierra. Nos obliga a vengarnos de los viles asesinos y nos vengaremos de ellos. Y realmente lo que se destaca en Israel es la crueldad, el cinismo mostrado, dicen, por Hamás en las distintas etapas de todo este secuestro. El secuestro en sí, donde la madre, Shiri Vivas, está abrazando a sus 2 pequeños que fueron sacados, Kfir Vivas, de la cuna con chupete, 9 meses de edad, y la madre intenta el poderlos proteger en medio del horror del secuestro. Previamente, su marido, Yarden Vivas, que había precisamente salido de la casa para intentar defenderla cuando vio que terroristas estaban amenazándolos, Yarden fue llevado a Gaza por un primer grupo de terroristas, luego vino un segundo grupo y se llevó a Shiri y a sus 2 pequeños. Es de señalar que Hamás, y esto también muestra un grado de crueldad, afirman en Israel, cuando los líderes de esta organización sabían que estos niñitos, estos bebés estaban dentro de Gaza, no hicieron nada para llevar a su devolución, a su liberación inmediata cuando estaban vivos. Posteriormente también Hamás anunció la muerte de los 3, pero también de una forma, dicen en Israel, cínica, se abstuvo de ofrecer algún tipo de prueba fehaciente sobre la muerte, dejando a los familiares en una situación extrema, horrible. Y ahora este festival macabro en Gaza para entregar los restos sin vida. Todo esto, dicen en Israel, muestra una crueldad sin límites en el interior de Hamás. Nacho. Es realmente tremendo lo que nos cuenta José Levi y por supuesto nos vemos en la obligación de también contarles algunos detalles, José, de cómo va a ser el proceso formal, que hay que hacerlo, hay que llevarlo adelante para identificar a esos cuerpos. Bueno, sí, efectivamente, y ya ha sido identificado el 4º de los rehenes cuyos restos sin vida llegó a Israel. Oded Lifshitz, una persona de avanzada edad, de 83 años, tampoco el ser anciano le pudo ayudar para que no lo secuestraran al interior de Gaza. Inclusive se trata de una persona pacifista que ayudaba a palestinos de Gaza a poder ser trasladados al interior de hospitales en Israel. Pero aquí vemos que ahora, después de la identificación de Oded Lifshitz, está todavía pendiente la identificación de Shiri Vivas y de sus hijitos, Kfir y Ariel. Es de suponer que serán necesarias pruebas genéticas, muy especialmente, por ejemplo, en el caso de Kfir Vivas, porque, por ejemplo, pruebas dentales que son más rápidas, en su caso, simplemente hablamos de un niñito que ni siquiera tenía todavía dientes. Entonces, aquí esto es aún más difícil. Vemos que también otro de los temas es determinar la posible causa de la muerte, ya que Hamás asegura que fue en un bombardeo israelí, pero los israelíes aseguran que probablemente fueron asesinados, quizás como habría ocurrido en otros casos cuando los captores veían que quizás tropas israelíes se estaban acercando a la zona y temían una operación de rescate. Eso puede ser también
una posibilidad. Y por último, destacar que los familiares de la familia Vivas llaman a no estar todavía con señales de duelo expresas porque ellos todavía albergan esa esperanza, con que puede ser remota, que realmente al final la identificación no muestre que se trata de Shiri y de sus hijos Kfir y Ariel, y entonces siguen todavía con la esperanza hasta el último momento. Right now, the bodies of 4 deceased hostages, including the 2 youngest children kidnapped on October 7th, are on their way to Israel. We have been watching a crowd of militants and civilians gathered in Khan Yunis, where Hamas handed the bodies over to the Red Cross. They will then turn the remains over at the border to the IDF to be driven into Israel. The Bibas children, with their bright red hair, became 2 of the most recognizable victims of the Hamas terror attacks. Kfir Bibas was just 9 months old, and his brother Ariel 4 years old, when they and their mother Shiri were taken from their kibbutz. Oded Lifshitz was 83 years old when he and his wife were kidnapped on October 7th. She was released alive later that month. This was the first handover of dead hostages since the ceasefire deal with Hamas went into effect in January. A day like the previous releases. This is not a day of joy where people are celebrating the moment that they see the hostages being handed over to the Red Cross. There's none of that. In fact, it is so much the reverse, that because of the sensitive nature of this particular handover. Multiple Israeli bulldozers demolished buildings in a refugee camp in the occupied West Bank. It's part of Israel's Iron Wall operation, a major military operation targeting alleged militants and dismantling infrastructure since January. دارنا يعني من أقدم الدور في مخيم طول كرم، ومرة واحدة هيك نزلوها مسحوها عن الأرض، مسحوا معها كل ذكرياتنا وكل اللي عشنا فيها والأيام الحلوة فيها والمرة كله راح. Iron Wall, according to the IDF, aims to, quote, dismantle the terror infrastructure built in Palestinian refugee camps with Iranian funding. Tulkarem refugee camp was established for Palestinians who fled or were driven from their homes during Israel's creation in 1948. The IDF said its operation in Tulkarem was carried out to, quote, neutralize terrorist infrastructure, and that it was, quote, clearing routes it suspected were rigged with explosives, which helps the military's freedom of movement. According to the UN, Iron Wall, which is now the longest operation in the West Bank in nearly 25 years, has displaced around 40,000 Palestinians.